Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 9 versículos, es decir, del 1 al 9. Vamos a tener una lectura antifonal. Voy a leer los impares, empezando por el 1 y vosotros leéis los pares, y el 9 lo leemos todos juntos. ¿Amén? Entonces vamos a leer Josué capítulo 1 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora mira, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Juré a Abraham, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Espero que este año los Reyes os hayan echado muchas cosas. Amén. Ya Dios nos dio un regalo por excelencia. Dios nos dio el regalo de todos los regalos, ¿verdad? No necesitaríamos ya ningún otro regalo, ningún presente, nada, porque ya Dios nos ha dado lo más importante. Dios nos ha dado el Evangelio, nos ha dado a Cristo. Amén. Ese es el mejor regalo que podemos tener. Ahora que tenemos este Evangelio, que tenemos este regalo, yo no sé vosotros, pero yo recuerdo desde que era jovencito y desde que recibí el Evangelio y me convertí y me bauticé en la iglesia, yo siempre he tenido una sensación, siempre tuve una sensación de que tenía que haber algo más. Yo empecé a ir a la iglesia, me convertí, fui a la iglesia, iba todos los domingos a la iglesia, iba también a la escuela dominical, desde jovencito, desde adolescente, iba a la escuela dominical y fiel en ese sentido siempre. Pero yo siempre decía, me falta algo, hay algo que no termina de llenar, ¿no? Falta algo. Y llegué a la conclusión, gracias a Dios, de que no puedes tener el Evangelio y estarte quieto. Yo entendí esto. No puedes quedarte quieto. Había algo dentro de mí que me impulsaba, que me hacía dirigirme hacia adelante, de que Dios tenía algo mucho más grande y mucho más importante de lo que yo estaba viviendo. De hecho, esta semana tuve que recordar algunas cosas de aquella época de mi juventud, de mi época de recién casado. Y yo recuerdo que hubo épocas en mi vida que teniendo el Evangelio, pasamos, tanto mi esposa como yo, tanto de adolescentes, jóvenes y recién casados, como en esas 3 etapas estuvimos juntos, siempre yo recordaba, digo, falta algo. Y en las circunstancias o en los momentos donde lo veíamos todo oscuro, donde lo veíamos, cuando veíamos que no había horizonte, que no había futuro, no había nada, como que todo era oscuro a nuestro alrededor,
Yo recuerdo y compartía esto esta semana, digo, pero lo que sí había siempre, había una lucecita al fondo del camino, al fondo del horizonte, no sé muy bien, pero había algo, una luz que estaba ahí. Y que yo digo, no sé lo que es, no comprendo lo que es, pero sé que tengo que ir hacia esa luz, sé que tengo que dirigirme a ese lugar. Algo donde no puedo quedarme quieto, tenía que dirigirme hacia ese lugar. Con el tiempo, en aquel tiempo no entendía muy bien lo que era, pero sí sabía que tenía que abrazarme a eso. Con el tiempo llegué a la conclusión, he llegado a la conclusión, de que yo debía de tener mi propia conclusión dentro del Evangelio. No es solamente tener el Evangelio, sino llegar a la conclusión de mi vida dentro del Evangelio. No es tener un abrigo que me pongo y me quito, un abrigo que me pongo cuando voy el domingo a la iglesia y me pongo el abrigo de evangelio o de creyente o de hijo de Dios, y luego cuando llego el lunes me pongo el mono de trabajo y dejo el abrigo de evangelio y el abrigo de cristiano en casa. Yo entendí, tengo que tener la conclusión de mi vida dentro del evangelio. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Es lo importante que tenemos que alcanzar. Tenemos que entrar en la búsqueda de la conclusión. Y por eso hay cosas que debemos de aprender en el día de hoy. Para eso yo tuve que aprender a cambiar mi paradigma. Es decir, tengo que cambiar mis moldes. Tengo que cambiar el molde de mi forma de pensar. Yo, cuando estudié teología y después de salir de los diferentes seminarios a los que asistí, yo salí con un molde, el molde teológico. Salí con el molde de pastor, con el molde estructurado de licenciado en teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno tiene un molde. Y yo salí con ese molde. En los seminarios suele pasar. Entonces, después de estudiar diferentes años de teología, yo tuve que plantearme, tengo que romper este molde. Porque si no rompo este molde, no puedo llegar a la conclusión del Evangelio. Tengo que cambiar esa estructura de pensamiento. Tengo que cambiar lo que es el modelo que yo he llevado hasta ahora. Si como creyente nos aferramos al Evangelio y se convierte en nuestra conclusión en la vida, llegué a la conclusión de que eso es todo. Es todo. Simplemente llegar a la conclusión del Evangelio. Es por eso que tenemos que concluir en ello. Es por eso que tenemos que concluir en este Evangelio. Tenemos que ponerlo por delante. Si nosotros nos limitamos a cambiar el paradigma, ese pensamiento, ese molde, aunque solamente sea un poquito, con un poquito que lo hagamos, grandes obras se levantarán. Como estamos empezando y como comenzamos un año nuevo, de alguna manera es una nueva etapa, es importante que analicemos esto. Estamos empezando un nuevo tiempo, ¿verdad? Es por lo que tenemos que cambiar en esta nueva época, en nuestra nueva etapa, tenemos que cambiar nuestro paradigma, nuestros moldes de pensamiento. Por eso en la de obreros, en el culto de obreros, y es una lástima que no estéis todos, creo que son mensajes, no voy a decir más importantes, pero son mensajes más profundos que los que doy aquí ahora, o lo perdéis. A veces pienso, digo, voy a cambiar el orden, voy a dar el mensaje del culto a las 11 y lo de obreros a las 12, para que pudierais asistir todos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar y a dejarlo ahí. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando sobre la reforma, reformar, empezar de nuevo, hacer nuevas las cosas. No es que tiremos todo lo viejo, decía, la reforma no es tirar todo lo viejo, no es tirar todo lo que hay del pasado, simplemente es reformar, volver a hacer o a formar lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces tengo que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo del año 2015, a mí, no sé a vosotros, no me sirve, no me vale. ¿Amén? El año 2016 es nuevo, es una nueva etapa. El 2015, perdonadme, pero ya pasó. ¿Qué tal el año 2015? Ni me acuerdo. ¿Qué comí ayer? No me acuerdo, cuanto menos lo del año 2015. Ya pasó, no importa. Simplemente tengo que ver los 7 remanentes. Ellos se aferraron a la conclusión dentro del Evangelio. Por eso podemos ver a hombres como José, que no importa si fueron llevados como esclavos, no importa si fueron llevados como prisioneros en una prisión, José cambió su pensamiento, cambió la estructura, su paradigma cambió. De ser un niño mimado, de estar ahí con su papá y con su mamá, donde le estaban dando todas las cosas bonitas, la túnica más bonita, el mejor trato, tuvo que cambiar
su paradigma de pensamiento de lo que era su vida en una nueva estructura a través de esas circunstancias. Pero gracias a ello, él pudo llegar a tener la conclusión de su vida donde se aferró a ello y por lo tanto pudo tener evidencias reales en su vida. Y donde quiera que fuera este hombre, siempre podemos ver que Dios comenzó a obrar en la vida de él. Siempre Dios obraba. Por eso los faraones y todos los demás que estaban alrededor podían ver que no había nadie en el mundo con el cual estuviera Dios como con José. Es decir, no he visto a nadie como con José. Dios está con él. Cambió su estructura de pensamiento y su realidad. La razón por la que los creyentes, los primeros creyentes de la iglesia primitiva no fueron movidos, era claro, porque tenían clara su motivación y tenían clara cuál era su conclusión, la conclusión del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solo creer en Jesús y recibir la salvación y ya está. No es solamente eso. Dentro del Evangelio hay cosas tremendas, grandiosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero a veces nuestro paradigma es decir, bueno, ya soy salvo, ya está. Ya acepté a Jesús. Ya mi libro está escrito en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ya me he convertido y por lo tanto ya soy un hijo de Dios, ya está. Y las iglesias se convierten, como algunas veces he dicho, se convierten en paradas de autobús, donde los creyentes asisten mientras viene el autobús, donde Dios vendrá un día a recogernos y a llevarnos al cielo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperamos a que venga ese autobús o ese tranvía o esa estación de tren donde Dios venga a llevarnos hacia su presencia. ¿Y qué hacemos? Mientras tanto, nos estamos perdiendo todas las bendiciones tremendas que Dios tiene para nosotros en esta época. Dios tiene muchas cosas, por eso debemos aferrarnos a este Evangelio. Tenemos que tenerlo como la conclusión de nuestra vida, encontrar esta conclusión y cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro paradigma para que Dios siga levantando las obras que Dios tiene para nosotros. Si yo me quedo en la parada del autobús, ¿qué voy a hacer? Lo máximo que puedo hacer en una parada del autobús, ¿qué es? ¿Qué veis vosotros cuando estáis esperando el autobús, el metro, el tren? ¿Qué hacéis? En mi época yo leía libros. Ahí nació mi adicción a la lectura de libros. Tenía hora y media de trayecto, con lo cual a leer libros. Hoy no, hoy normalmente cogemos los móviles y esperamos. Y nos encontramos a creyentes que están haciendo eso. No digo que estén en la parada del autobús con el móvil, digo que venimos a la iglesia esperando a que un día Dios venga a nosotros y nos lleve. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos entretenemos. O leemos un libro, nos llevamos una revista, o leemos el periódico, o el último juego que bajamos con las aplicaciones de los móviles. O estamos chateando, o estamos whatsappeando. Ya no chatear, ya whatsappear. Hay que cambiar el vocabulario. Entonces ya estamos whatsappeando, ese tipo de cosas, o ya como tenemos internet en los móviles, pues estamos... creyentes hacemos así. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Como tenemos la esperanza segura del cielo, hermanos, que ya la tenemos la seguridad. Que no tenemos nada más que tratar de hacer para conseguirla, ya la tenemos. El billete ya lo hemos sacado. ¿Amén? ¿Tenemos seguridad de que vamos a ir al cielo? ¿O no? ¿O tengo que dar el mensaje básico nuevamente? ¿Verdad? Ya tenemos ese billete. Por lo tanto, el principio lo tenemos. El origen lo tenemos, ya tenemos el billete, ya vamos al cielo. Ahora, yo tengo que llegar a la conclusión del Evangelio en el resto de mi vida. Entonces, yo tengo que tener la conclusión. Por eso es tan importante el libro de Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue alguien que llegó a tener esa conclusión. ¿Por qué? Porque él vio cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Si estoy leyendo en el primer versículo, dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y servidor, uno que sirve. ¿Verdad? ¿Quién es uno que sirve? Porque en otras versiones dice que Josué era su siervo, era un servidor, era un siervo de Moisés. Era alguien que estaba con Moisés continua y constantemente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Josué era un siervo de Moisés? Pues significa que era alguien que había visto, que veía a Moisés y que le veía constantemente.
Y no solamente cualquier cosa, sino era alguien que había visto cosas importantes en la vida. Había visto cosas muy importantes. Hoy en día tenemos que ver lo que es importante y descartar lo que no es importante. ¿Amén? Estamos empezando un año 2016, tenemos que ver lo que es importante para el año 16. No ya lo para el 15 que pasó. Habrá muchas cosas que ver en este nuevo año. Habrá muchas cosas, hay muchas cosas que ver. ¿Verdad? Hay televisiones, hay internet, tantas cosas que ver. El otro día no sé quién me dijo, sí, en la televisión ahora se pueden alcanzar 800, 1000 canales de televisión. Yo dije, pues si solamente por pasar uno a uno ya se te ha pasado el día, con 1000 canales. Si yo tengo que ser, ¿qué echan en el 980? Pues como tengo que llegar allí, cuando quiera llegar a ese ya... Hay muchas cosas que ver, pero yo tengo que ver lo que es importante. Tengo que ver lo que es importante. ¿Qué es lo que vio Josué? Hoy en día, ¿qué es lo que vio Josué? Josué dice que siguió a Moisés y vio el éxodo. Vio a Moisés ir a todos los ancianos y decirles, poner la sangre en los dinteles de las puertas. Josué iba con él, era su siervo, le servía. Era el asistente de pastor que diríamos hoy. Era el que llevaba el maletín, si hubiese maletín en aquella época a Moisés. Por eso es tan importante la figura del asistente de pastor. ¿Por qué? Porque siempre va con el pastor. Entonces aprende y ve las cosas que hace el pastor. En aquella época era Josué el asistente de pastor de Moisés. E iba detrás de él. Y cuando reunió a los ancianos, él estaba allí y vio lo que Moisés decía. Ir allí, poner los dinteles de las puertas, la sangre del cordero, ponerlas en las puertas para que el ángel de la muerte pase de largo. Y Josué estaba viendo eso y estaba viendo esa realidad. Donde iba Moisés, Josué iba con él y estuvo viendo eso. Si leemos los textos, los capítulos del 5 al 12 del libro de Éxodo, las 10 plagas de Egipto se levantaron. ¿Quién estaba viendo eso? Era Josué quien vio eso. Estaba allí viéndolo, directamente, en primera persona. Vio cosas asombrosas, cosas grandiosas. Vio como cuando Moisés hablaba y decía las cosas, Dios obraba. Y Josué estaba allí viéndolo. Josué llegó a tener la conclusión por estar viendo todas esas cosas. Y de pronto vemos que el pueblo de Dios sale. Y vemos que detrás del pueblo empieza el ejército egipcio a ir detrás de ellos. Y empiezan a pisar en los talones. Y de pronto se encuentran con el mar rojo delante. ¿Qué vamos a hacer? La mayoría de las personas comprenden el evangelio, pero no saben la conclusión de este evangelio. Y cuando llegan a ese punto, no saben qué hacer. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. La gente se quedó pensando y mirando. Por el frente tenemos el mar rojo, por detrás tenemos el ejército egipcio que nos está persiguiendo. Repentinamente, ahora dijeron estos hombres, ahora vamos a morir. Estamos bloqueados por el mar. Los soldados egipcios, dice la palabra, nos están persiguiendo. ¿Cómo se supone que vamos a sobrevivir? Este es el pensamiento, esta es la personalidad de la gente que no ha cambiado su paradigma ni su pensamiento. Y son las personas que nunca podrán recibir respuestas en su vida, porque no han cambiado su forma de pensamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a morirnos. ¿Qué es lo que se levantan? Las personas que tienen fe. Moisés se levantó. Varones israelitas, estar quietos. Ved la salvación que el Señor os dará hoy. Es la diferencia de paradigma de una persona a otra. Unos se desalientan, unos empiezan a quejarse, unos empiezan a decir vamos a morir. Moisés se levantó. ¿Y quién estaba con Moisés? Josué. Y Josué vio lo que Moisés dijo. Jehová peleará la batalla por vosotros. Y me imagino a Josué mirando como diciendo, pues como no se dé prisa. Pero pudo ver esta realidad. En ese lugar estaba Josué viéndolo. Y nos dice la palabra. Y vio la obra de Dios. Y vio como todo el ejército egipcio cayó en medio del mar. Vio esa obra.
Y vio también mientras que atravesaban por el desierto muchas cosas sucedieron, no solamente ahí, durante atravesaban, pero el que estaba al lado de Moisés en todo ese tiempo y vio todo lo que pasó por el desierto fue Josué. Las cosas eran tan difíciles que estuvieron a punto de morir de hambre en repetidas ocasiones. Y Josué vio cómo Dios proveyó de maná. Josué vio cómo Dios proveyó las codornices para que el pueblo comiera. Josué vio cómo Dios, para protegerles del calor, levantó las columnas de nubes. Para ver cómo Dios les protegió por la noche. Josué vio cómo Dios levanta las columnas de fuego. Estaba viendo esas obras. ¿Qué pasa cuando tienes sed? Y llega el problema de que no tenían que beber. Josué fue testigo de cómo Dios abrió las rocas y de las rocas mismas brotó agua para que el pueblo mismo pudiera beber todo. Fue testigo de las 3 festividades. Fue testigo de todas las cosas que ocurrieron. Es más, no solamente ahí. Números 14 nos dice que los 10 espías no podían verlo. 10 espías, pero Josué fue alguien que vio las obras de Canaán. Fue aquel que lo vio. ¿Qué pasa cuando realmente vemos la obra de Dios? ¿Qué ocurre cuando nosotros podemos ver esa obra? Incluso a veces sin ser conscientes de ello. ¿Qué pasa cuando realmente la puedes ver? Y vemos que alrededor de nosotros a veces inconscientemente se están levantando física y espiritualmente y a veces no somos capaces de ver nada de lo que Dios está haciendo. Si pudiéramos ver esta obra en este año 2016. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este año 2016 podáis ver las obras que Dios hace a vuestro alrededor y a veces no somos conscientes de ella. Os bendigo para que vuestros ojos espirituales se abran, porque Dios está obrando y seguirá obrando en el año 2016. Abrid vuestros ojos, cambiar vuestro paradigma, vuestro molde de pensamiento para ver esas obras que han llegado a aquellos que tienen la conclusión dentro del Evangelio. A veces no lo vemos porque la conclusión de nuestra vida no está en el Evangelio y por eso no podemos ver la obra, porque estamos en la parada del autobús, porque estamos esperando a que Dios venga por nosotros, porque simplemente nos hemos convertido en simples espectadores de lo que en este mundo hay, sin poder ver la obra de Dios. Es verdad que a veces yo he conocido a creyentes que tenían miedo de esto. No, mejor no hago nada porque si hago algo para Dios a lo mejor viene el diablo. Y hay veces que hay creyentes que tienen miedo. Está bien. Hay hijos de Dios que tienen temor. Hay unos que dicen mejor me quedo donde estoy porque si hago algo lo mismo voy a estar peor. Posiblemente Josué podría tener un pensamiento así. Por eso Dios, ¿qué le dice? Sé fuerte, ¿no? Sé valiente. Le está diciendo eso. Lo hemos leído en diferentes lugares, no solamente ni una ni 2 veces, sino varias veces. Le dice, no tengas miedo. Porque a veces los que vemos cosas son los que podemos caer en ese miedo. Y por eso también le dice, no tengas desaliento, no caigas en el desaliento. Se repite varias veces estas palabras. Es importante saber el significado importante que hay delante de nosotros, por el cual Dios nos está diciendo estas palabras. ¿Qué significan estas palabras? Entonces Dios le dice algo importante en el versículo 5, si lo tenéis delante lo podéis leer. ¿Qué le dice? Tranquilo, porque como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Amén? ¿Por qué le dice esa palabra a Dios? No es solamente para que no tenga miedo, que posiblemente lo tuviera, pero hay un motivo especial, hay un motivo por el cual Dios le dice esta palabra a Josué. ¿Por qué sería? Porque alguien que ve la obra de Dios y la ve como la vio Josué, es alguien que seguramente tomó el pacto de Moisés. Josué era alguien que había tomado el pacto que Moisés le transmitió. Y por eso, por causa del pacto que Josué tomó, yo estaré contigo. De la misma manera que estuve con Moisés. ¿Por qué? Porque de la misma manera tú estás tomando el pacto que tomó Moisés. Nosotros hay veces que tomamos esta palabra y la tomamos desde un sentido
y perdonarme la expresión, no sé si la expresión o el pensamiento, pero lo hacemos de una manera muy emocional, vamos a decirlo así, muy emocional. Como Dios estuvo con Moisés, también estará conmigo. Dios va a estar conmigo siempre. Sí, pero no como lo esperas tú que esté, quizás. Josué era alguien que vio la obra de Dios. Tú tienes que ver la obra de Dios. Pero al mismo tiempo era alguien que tomó el pacto de Moisés. Por eso, en base al pacto, es que Dios está contigo. Y dijo de la misma manera que estuvo con Moisés, porque de la misma manera tú estás obrando conforme el pacto de Dios. Nosotros queremos tomar la obra de Dios sin tomar el pacto de Dios. Es decir, Dios está haciendo un contrato con nosotros. Dios hizo un contrato con Moisés y lo que estaba haciendo es que las mismas cláusulas que le puso a Moisés, Josué estaba tomándola para sí mismo. Y dijo, pues de la misma manera que tú eres fiel a ese contrato, yo voy a también ser fiel contigo. Pero nosotros no queremos firmar ese contrato. Queremos tomar la responsabilidad, no queremos tomar la responsabilidad del pacto, pero sí queremos tener los beneficios del pacto. No funciona así. Por eso dice, de la misma manera. Ni más ni menos, igual que estuve con Moisés. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es el pacto que tú has tomado? Porque de la misma manera Dios estará contigo. Él era un hombre que se entregó totalmente. Porque Josué no era una persona que solamente lo vio. A veces nos hemos convertido simplemente en espectadores de ver cómo Dios obra a través de otras personas. Vemos a grandes hombres de Dios. Tenemos modelos delante de nosotros. Y decimos, ¿cómo me gustaría ser como el pastor fulanito de tal? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Ser sinceros, no mintáis. ¿A que sí? ¿A que más de una vez habéis dicho, cuando habéis visto a un hombre o una mujer de Dios, ay, cómo me gustaría ser como fulanito o fulanita de tal? ¿Verdad que sí? Pero nunca hemos pagado el precio para ser como ellos. ¿Verdad? ¿Qué queremos? Yo que gustaría ser como el Benny Hinn ese que pone la mano y se caen todos. Y hace milagros y se levanta no sé quién. Pero ninguno quiere tomar la conclusión del Evangelio. Moisés estaba ahí, no solamente quería verlo, sino que quería poseerlo. Josué poseyó ese Evangelio. No solamente lo vio, quería poseerlo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo y oro por los obreros, líderes de la iglesia, que podáis ser capaces de ver esta realidad, pero no solamente que la veáis, sino que la poseáis. Que lleguéis a esa conclusión. Que todos los creyentes puedan llegar a poseer este hecho. No solamente los obreros, cada miembro de iglesia. Porque seguramente cambiará tu vida. No es cualquier cosa. Va a cambiar tu vida. No solamente tu vida, tus campos cambiarán. Cuando vengas a la iglesia el domingo será el día más feliz de la semana. Porque cuando vengas el domingo a la iglesia, vendrás con todas las evidencias que habrás visto durante la semana a darle gloria a Dios, a darle gracias a Dios. Y vendrás expectante para ver la palabra que Dios te va a dar en esta semana, para ver cómo Dios va a obrar en tu vida. No es simplemente escuchar un mensajito y me voy a mi casa satisfecho. No es solamente voy a escuchar y a ver, voy a poseer esa palabra. Voy a hacer que esa palabra, yo sea el testigo y yo sea la evidencia de esta palabra en mi vida. Para que los demás puedan ver que esta palabra realmente es palabra viva de un Dios que es vivo para nosotros. No es solamente un espectador para ver. No es venir a la iglesia para ver el pastor lo que va a decir simplemente, a ver cómo lo dice, si lo dice bien o mal, si va a contar una gracia o no la va a contar, o qué va a pasar, cómo va a estar el grupo de alabanza, va a estar afinado o no. A veces nos sentimos que venimos a un espectáculo para ver si todas las cosas salen bien. Venimos a recibir la palabra que Dios va a cumplir. Venimos a ver la palabra que Dios va a hacer durante esta semana, porque yo quiero ver la obra de Dios durante esta semana y yo quiero ser testigo, yo quiero poseer esa conclusión en mi vida. Porque otra cosa no me sirve, no me importa. Porque yo veré cómo Dios obra en mis hijos. Y veremos cómo Dios obra en los remanentes. Y veremos cómo Dios obrará en tu trabajo, en tu negocio. Veremos cómo Dios obrará en tu instituto, en tu colegio, en tu universidad. Veremos cómo Dios obrará cuando nosotros llegamos a tener esta conclusión en nuestra vida. El ver la obra de Dios te hace cambiar. Es diferente. Cuando yo veo a Dios obrar,
cambio radicalmente mi pensamiento. Cambio totalmente cuando veo obrar a Dios. Cuando vemos eso, tu pensamiento cambia. Todo cambia. Josué fue el que tuvo el pacto de que Dios estaría con Israel. Dios le dio un tremendo pacto. En el versículo 2 hay un detalle también que me gustaría compartiros. Él vio algo importante y él recibió una palabra muy importante. Dice, ahora pues, en el versículo 2, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Pasa muy inadvertido. Confieso que también para mí pasó inadvertido hasta ahora. La fuerza y el poder que recibió Josué no era una fuerza y un poder ordinario, digamos. No era algo sencillo, no era algo simple, no era algo, cualquier cosa. Él recibió una fuerza y un poder para ir todos juntos. Parece una simpleza, pero él recibe una fuerza especial. ¿Cuál es el poder de todos los poderes? Es el poder y la capacidad de ir juntos. Qué difícil es esto. Qué difícil es el poder ir juntos hoy en día. ¿Por qué? Porque nos falta la conclusión del Evangelio. Porque ponemos de antemano otras cosas. Porque tenemos otras conclusiones. Porque tenemos otros pensamientos, otros paradigmas de pensamiento, que lo que nos hace es separarnos en vez de unirnos. Porque todavía tenemos mucho de hombre y mucho de humanismo. Y no llegamos a tener la conclusión del Evangelio. Y eso nos hace separarnos. Muchas veces la conclusión de los pastores no es que yo quiero que mi iglesia sea más grande que la tuya. La conclusión de los pastores es yo quiero tener la iglesia más grande de la ciudad. Porque así me convierto de alguna manera en el pastor más importante. Y porque si tengo la iglesia más grande me van a invitar a más congresos, a más actividades. Y esa es la conclusión. No me interesa para nada esa conclusión. No quiero esa conclusión para nada. ¿Por qué? Porque eso separa. Porque eso separa. Necesitamos el poder de ir juntos. Necesitamos el poder de estar todos juntos, unánimes, con una misma conclusión. No, claro, tú lo que quieres es que todos vayan a lo que tú digas. No, la conclusión del Evangelio, la conclusión de Cristo, no la nuestra. ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias? Porque cada uno va a su propia conclusión, no a la del Evangelio. Si pudiéramos tener esta visión, llegar a esta conclusión de ir juntos, tendríamos un poder tal que podríamos cambiar la cultura de este país, la política de este país, la economía de este país. Podríamos cambiar todo este país si tuviésemos la unidad del Evangelio, la conclusión del Evangelio, la conclusión de Cristo. Pero no, yo voy a hacer mi obrita, yo voy a hacer mi obra social, yo voy a hacer la obra aquí en mi pueblecito, yo voy a hacer mi obra en mi iglesia. Yo y mí. Es una visión, un paradigma miserable, paupérrimo, triste, lamentable, que no lleva a ningún sitio. No tiene futuro. No importa cómo esté ahora, no importa que sea la iglesia más grande del mundo, da igual. Si no tienes ese paradigma, si no cambias ese pensamiento, al final, todo eso se vendrá para abajo. Al final se hundirá todo eso. Josué sabía esto. Y también Josué sabía que para conseguir eso tendría que luchar. Sabía que tenía que luchar. No era algo que le pillaba de nuevas. Por eso le dice, sé valiente, que no tengan miedo. Porque sabía que tenía que luchar, tenía que enfrentar grandes batallas. En otras palabras, Josué sabía contra quién luchaba. Lo sabía. Josué sabía que en el desierto habría muchas batallas, que habría muchas dificultades. Josué sabía lo que pasaría si entraban en la tierra de Canaán. ¿Cómo no lo iba a saber? Si fue uno de los 12 espías que entró y vio que había gigantes, gente aguerrida, que había murallas y que había todo eso. ¿Cómo no lo iba a saber? Que iba a haber pelea, lucha, batallas y conflictos. Por eso, ¿qué le dice Dios? No tengan miedo, sé valiente. Porque sabía a lo que se iba a enfrentar. Se estaba enfrentando ante esa situación. Y también sabía que en ese momento crítico, en el momento difícil que iba a afrontar todas esas batallas, habrían dentro del pueblo muchas personas que causarían problemas. Ya lo sabía, porque ya lo había visto.
Cuando salieron los espías, vámonos de aquí porque es una tierra de gigantes, somos langostas, vamos a levantar un capitán. ¿Un capitán de qué? ¿De langostas? ¿Qué va a ser la langosta más grande de toda la langosta? Va a ser el capitán. Porque si somos como langostas, pues el capitán será la langosta más grande. Sabía con lo que se iba a enfrentar Josué. Sabía que ese pueblo cuando entrara y tuviese que enfrentarse a las murallas de Jericó, tuviese que enfrentarse a cualquier conflicto, cualquier batalla, sabría que se levantarían algunos que dijeran, esto no tiene solución. Sabía, porque había estado ahí. Pero lo más importante, también sabía una cosa, cuando Dios le dio esta palabra, sabía que tenía que luchar contra sí mismo. Y ese es el peor enemigo. Es el adversario más poderoso, porque es luchar contra ti mismo. Por eso le digo, Dios le dio esta palabra, sé valiente, no tengas miedo, no te asustes. No te asustes, porque Dios ya ha preparado todas las cosas. Hoy tenemos que tomar esta palabra también. No os asustéis. No os asustéis. No os desalentéis. Es que el año 2016 parece que es una montaña que tenemos que subir muy empinada. No te preocupes, porque Dios ya lo tiene todo preparado. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cómo lo vas a hacer? Todo ya está determinado por Dios. ¿Algún amén? Dios sabe cuál es tu fecha de nacimiento. Y también sabe cuál es tu fecha de finiquitud en esta tierra. No te preocupes. Ya está preparado. ¿Cómo ocurrirá? Tranquilo, tranquilo. Te va a llegar, ¿verdad? Llega. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe en el momento oportuno en el cual llegará cada una de estas cosas. Es por eso que no hay necesidad de que tengas miedo. No tengas miedo por nada, porque ya todo está preparado. La evangelización mundial también es algo que está determinado ya de antemano por Dios. Mateo 24:14 dice que este evangelio será predicado hasta el último de la tierra. ¿Sí o sí? Si no, lees Mateo 24:14. ¿Qué dice? Ya está determinado. Este evangelio será predicado. ¿Que habrá cosas que nos causan miedo y preocupaciones? Seguro, se levantarán. ¿Habrá momentos que tendremos miedo? Posiblemente. Pero no temas, no te preocupes, porque ya todo está preparado. Surgen cosas y surgirán cosas en nuestra vida, probablemente que nos desanimarán. Es posible que ocurran cosas de esas, pero no te desalientes, no te preocupes, sé valiente, no pasa nada. ¿Qué significa? Significa que Dios está con nosotros. El que sabía y poseía esto era Josué. Él sabía todas estas cosas. Y por eso cuando Dios le dice esto, está bien, todo ya está preparado. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a desanimar? Si ya todo está preparado. Y Josué se convirtió en una persona que no solamente vio, sino que además fue una persona que sabía lo que tenía que hacer. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy podáis salir también con esta conclusión. Saber lo que tenemos que hacer. En otras palabras, no solo vio, sino que era alguien que puso las cosas en acción. No se las quedó, empezó a moverlo. Era alguien que podría vivir la vida de evangelista. Era alguien que podía vivir esa vida que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Nosotros también estamos llamados y preparados para ser aquellos que hagan esta vida de evangelista. Por eso veremos cómo Dios, al igual que con Josué, Dios abrirá el río Jordán en nuestra vida. Dios abrirá las puertas. Dios abrirá todas las circunstancias en nuestras vidas, al igual que hizo con Josué. ¿Por qué tuvo que abrir el río Jordán Dios después de 40 años? De haber pasado el Mar Negro. El Mar Rojo, perdón, el Mar Negro. El Mar Rojo. Habían pasado 40 años. Se habían olvidado. Se habían olvidado. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que abrió el Jordán. Y es el mismo Dios que hoy abrirá todas las puertas en nuestras vidas en este año 2016, si tenemos la conclusión del Evangelio. Donde quiera que vayamos, los muros de Jericó caerán de una forma natural, de una forma sencilla. Os bendigo en el nombre de Jesús. Donde quiera que vayáis,
que los muros invisibles de Jericó se puedan derrumbar. Teniendo la conclusión del Evangelio, todos los muros se derrumbarán. Si comienzas a vivir la vida del evangelista, si cambias tu paradigma, donde quiera que vayas, Dios hará sus obras. Donde quiera que vayas, Dios lo hará. Esto es algo que nadie puede parar. Algo que nadie puede detener. Son las bendiciones que Dios hace y que Dios da, que nadie puede frenar. Son las obras que en el Nuevo Testamento hablamos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Que ni el viento ni el fuego son las obras que nadie puede detener, ningún ser humano puede parar. Es una obra imparable. Por eso somos más que vencedores, por la obra que Cristo ya nos ha dado. Os bendigo en este año 2016, que podáis seguir recibiendo esta conclusión y con base a ella poder recibir las respuestas en vuestra vida. Damos gracias a Dios por cada uno de los que Dios está levantando en esta época como verdaderos evangelistas como Josué. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.